Entonces ya como trabajo nuestro en desde este segundo corte, es ya enfocarnos en la estructuración o en el desarrollo del plan de negocios. Así como ustedes lo planteaban a manera del pitch, o sea, usted puede perfectamente dar a conocer en qué consiste un plan de negocios. O sea, uno podría decir que si usted identifica que muchas de las empresas en la actualidad, sus niveles de rentabilidad, de productividad, se deben a que ellos manejan una estructura organizacional en la cual usted puede verificar cuáles son sus ingresos a mediano, corto y largo plazo, puede identificar sus clientes y puede mejorar su estructura productiva. Y esto se lo realiza a través de un plan de negocios, que es simplemente un documento en el cual va estructurada una metodología por la cual usted puede identificar cómo es el comportamiento de una empresa en diferentes áreas. En la primera, en la parte del mercadeo; en la segunda, en la parte técnica o productiva; en la tercera, en la parte administrativa u organizacional; en la cuarta, una estructura financiera; y la quinta, que es una estructura ya social o ambiental, que son como los 5 pilares que maneja una estructura empresarial. Entonces, el plan de negocios consiste en desarrollar un documento que usted lo va estructurando hacia el desarrollo de un nuevo producto, hacia la creación o construcción de una empresa o hacia el mejoramiento de una cadena productiva, o bueno, en este caso, de alguna de las áreas organizacionales, o aquí le llaman las áreas sustanciales de una empresa. Entonces, para hacer ese plan de negocios, nosotros vamos a conocer cómo se desarrolla esa empresa. Ya estuve en contacto, ya hoy, más adelante, o sea, en esta tarde, tengo que reunirme con una persona del SENA, que es la encargada de la parte de plan de negocios, para que nos pueda orientar, a ver si la próxima semana, en una media horita o una hora, en una charla virtual sobre esta parte del emprendimiento y sobre la parte del desarrollo del documento, para presentarlo a Fondo Emprender para la creación de empresa, que es lo que nosotros queremos. Ahora, dentro de este plan de negocios que nosotros venimos trabajando, partíamos de una idea, ¿cierto? Que esta idea viene asociada hacia el desarrollo de un producto. Y para eso nosotros, ¿qué hicimos? Desarrollamos un cuadro Canva que en algunos casos, o sea, yo les soy sincero, me sorprendió el ejercicio que hicieron, porque para llegar a ese Canva, a ese modelo de negocio, ¿cierto? Hicieron un ejercicio tan estructurado desde el principio. Unos compañeros identificaron todas las matrices del design thinking y llegaron al producto. Y eso les sirve como base, como insumo para la creación de este plan de negocios, pero también para poder desarrollar ejercicios mucho más, o sea, estrategias de venta y demás. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Dentro de este plan de negocios que ya habíamos estructurado, vamos a identificar cuáles son sus respectivas partes. Entonces, en la primera vamos a hacer una descripción de la empresa o de la organización. Organización, o en este caso una descripción del producto. Que en este caso usted ya lo ha venido trabajando, o sea, todo lo que hemos hecho hasta el momento, desarrollando lo del elevator pitch, ¿cierto? La matriz DOFA, desarrollando el cuadro del design thinking para poder llegar como a esa ideación. Entonces usted ya tiene una descripción, ¿cierto? Muchos ya hicieron el ejercicio desde la parte del, del, de la tesis o de su práctica que están trabajando. Ya hay una descripción previa, ya hay unos antecedentes que nosotros en este momento no los vamos a trabajar o no los vamos a manejar, digamos, de manera directa. Pero sí que vamos a trabajar. Vamos a identificar la segunda estructura, o sea, el trabajo de hoy es identificar la parte del mercado,
o en algunas partes, bueno, lo tomamos como el estudio del mercado. Entonces, ¿a qué hace referencia el estudio del mercado? Cuando nosotros identificábamos que, o yo les decía que el mercado es ese lugar físico o virtual en el cual confluyen la oferta y la demanda, eso es lo que vamos a identificar. La demanda y vamos a identificar la oferta. ¿Y qué estábamos diciendo? Cuando usted genera un cuadro o un modelo Canvas, ¿cierto? ¿A usted qué le aparece? Le dice algo bien interesante sobre los ingresos. Vamos a partir de este punto. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos es la cantidad o la erogación o la cantidad de dinero que se presenta, ¿cierto? A través de un proceso que se conoce como un proceso que se llama la venta. Y esta venta se genera, o yo lo puedo cuantificar a través de ¿qué? De un precio de venta que tenga un producto, un precio de venta del producto, que lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por la cantidad de producto que nosotros comercializamos. O sea, precio por cantidad es igual a ingresos, que eso uno los conoce en una fórmula ya desde la parte, digamos, contable o administrativa, que los ingresos operacionales son iguales a los precios de venta, al precio de venta por la cantidad de producto que usted vende. Ejemplo, si yo tengo el precio de venta, voy a vender 300 pesos, ¿cierto? Que vamos a vender un dulce, un confite, un dulce en 300 pesos y lo multiplicamos por 100 unidades que conseguí el paquete o hice la producción, pues esto va a ser igual a 30,000, ¿cierto? Entonces mis ingresos operacionales, en este caso, van a ser de 30,000. Pero ¿qué sucede? Este precio de venta tiene dos partes. Tiene un costo unitario variable y tiene un margen de contribución, que es la parte de la ganancia que yo voy a manejar. Entonces, yo podría decir que el costo unitario variable son 200 pesos, yo le voy a ganar 100 por 100, entonces yo puedo decir que 100 por 100 serían 10,000, por lo tanto mis utilidades, la utilidad es igual a 10,000 pesos. Miren que esto es un ejercicio sencillo de costos o de costeo. Yo puedo identificar cuál es la utilidad, cuál es mi margen o mi margen de contribución, cuáles son mis ingresos operacionales, pero no me voy a ir hacia este momento. O sea, para hacer esto, ¿yo qué requiero? Primero, conocer el precio de venta. Y para hacer ese precio de venta, pues fácilmente yo voy a necesitar el listado de materiales que usted va a necesitar para crear la máquina, o para crear el servicio, o para crear el producto, ¿cierto? Si dicen, no, es que yo voy a crear, no sé, una macetera o una planta que produzca energía, y la pregunta es, bueno, ¿y cuánto cuesta? Entonces, usted ya tiene que saber cuantificar todos estos componentes para poderlo prestar. No, profe, es que yo voy a prestar un servicio lo que hace Ruiz, de un servicio de reconocimiento de diagnóstico del vehículo, ¿cierto? Y desarrollé una máquina para hacer esto. Bueno, ¿cuánto cuesta la máquina? Tanto. Ahora, ¿cuánto va a costar ese servicio? Porque el tanto utilizar esa máquina va a tener una depreciación. Y con esa máquina yo tengo que pagar una mano de obra y tengo que pagar diferentes actividades, que esto me va a llevar a que el producto sea o bien aceptado o no sea aceptado, ¿cierto? Entonces, en este caso, necesito conocer
la mano de obra, perdón, el precio de venta, pero además necesito conocer como segundo punto la cantidad, ¿cierto? La cantidad Q, ¿cierto? Que se lo conoce, pero en este caso es la cantidad de clientes, personas o consumidores de mi producto. Entonces, pilas con eso. Para hacer llegar a ese punto, ¿cierto? Nosotros dentro de nuestro estudio de mercado vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar o en primera instancia, vamos a hacer lógicamente la identificación del mercado. ¿Y cómo hacemos una identificación del mercado? Pues en este caso vamos a hacerlo de una manera mucho más práctica, o sea, es ir a conocer, ¿cierto? Es conocer o reconocer quién es la persona, en este caso que le voy a poner el cliente, o puede ser quién es el consumidor, porque yo puedo tener dos alternativas. Yo puedo generar una empresa para generar bienes o servicios orientados, pues lógicamente todos van a ser clientes, ¿cierto? O sea, la persona que adquiere mi producto se conoce como cliente, pero no necesariamente el cliente es el consumidor. Entonces yo puedo generar estrategias de venta de mi producto orientadas hacia el cliente o puedo generar estrategias de venta orientadas hacia el consumidor. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues yo tengo que determinar ese proceso. Para esto, para reconocer quién es el cliente, necesitamos hacer el primer objetivo que se conoce como la segmentación del mercado. Y esa segmentación de mercado que ustedes la van a hacer, ¿cierto? O sea, la próxima semana yo ya les voy a entregar una matriz en la cual usted me va a decir cuál es su segmento de mercado. Y ya lo tienen que ir identificando, porque ustedes allá en el Canvas, ¿ustedes qué decían? Acá hablaban sobre el cliente potencial, ¿cierto? Que ustedes ya lo habían encontrado, lo habían descrito, que ya tenía unas características. Eso se reconoce como la segmentación. Es identificar las características que tiene ese mercado. ¿Por qué? Porque yo a ese cliente, a esas características, necesito ir a extraer información. Yo a ustedes les voy a solicitar un método y deben de generar, ahorita miramos el instrumento para adquirir información. O sea, yo no puedo de la nada llegar a decir que mis clientes son estas personas y listo, y se acabó. Sino que yo tengo que hacer un sondeo. O sea, yo tengo, ejemplo, yo voy a prestar el servicio de, bueno, la parte de mantenimiento, ¿cierto? De mantenimiento mecatrónico de equipamiento agroindustrial. Y yo puedo decir, sí, es que mis clientes son las empresas que tienen o que generan procesos agroindustriales, pero son muchísimas. Yo tengo que segmentarlo. Entonces esa segmentación identifica generar clientes por características, clientes por tipologías, encontrar clientes por, por semejanzas o características semejantes que tengan. Clientes pueden ser por actividad productiva o por algunas variables que yo las considere importantes en el ejercicio de la toma de decisiones. En este caso, yo puedo tener clientes de una segmentación por edad. Y me voy a basar solamente en decirle, listo, si usted va a ofrecer un servicio de la Universidad Mariana, el programa de mecatrónica va a ofertar el servicio de educación en ingeniería mecatrónica. ¿Quiénes serán mis clientes?
¿A dónde yo tengo que apuntarle hacia la publicidad, hacia la promoción, hacia que las personas que identifiquen este proceso? ¿Será que me voy hacia la parte de en este caso, de los colegios, de cualquier tipo de colegios? De pronto no. Entonces me van a decir, ojo, su cliente son estudiantes que están entre 10º y 11, ¿cierto? Pues lógicamente son más. Pero mi ejercicio o mi actividad o mi fuerza de mercadeo debe estar orientado es hacia los chicos de 11, que son los que se van a graduar. No los que ya, o sea, y eso es lo que en algún momento yo les hablo a los profesores, a mis compañeros, y les digo es que nosotros no debemos ir ahorita, dicen, hagamos, ¿cómo se llama? Promoción. Y vamos a ver ahorita, a ver cuándo podemos agendar una cita para el siguiente mes ir a promocionar el programa. Yo les digo, no, es que usted no puede ir a promocionarle a alguien. Por ejemplo, si usted es una persona que ya ha desayunado o que ya ha almorzado, y entonces irle a ofrecer almuerzo a alguien que ya almorzó. O sea, no se puede, porque pues las personas ya estarían como saturadas, ya estarían decididas y ya no habría, o sea, ya sería en vano hacer una publicidad. Lo que yo debo hacer es generarle, o sea, ofertar el almuerzo a las personas que no han almorzado. O sea, me explico. Yo no puedo llegar a decirle a un estudiante que venga a estudiar mecatrónica sabiendo que él ya tiene definido o que de pronto ya está matriculado o ya hizo la inscripción en otro programa, porque no se lo informó antes. Yo le digo, las estrategias de mercadeo debemos hacerlas al inicio el estudiante recién entra a 11 y dice, bueno, ya estoy en 11, ahora ¿qué voy a estudiar? Ahí es donde yo tengo que decirle, estudie mecatrónica. Si ya el estudiante se decidió por derecho, que ya hizo la publicidad, o de pronto le puede interesar mecatrónica, pero como acá no se le hizo la promoción y resulta que él se presentó a otra universidad y entonces escogió electrónica o mecánica, pues ya lo perdimos. Debemos ir antes de que el estudiante lo necesite. Cuando él está todavía en esa duda de, bueno, ¿qué alternativas hay con la parte electrónica? Que a mí me gusta mucho, entonces ya puedo presentarlo. Entonces, por eso digo, mi estudio de mercado debe ser orientado a los de 10º y a los de 11. Ahora, cuando yo estoy hablando de edades, pues yo tengo que saber cuáles son esas características, edades, que son estudiantes entre 15 y 17 años. Son hombres y mujeres, ¿cierto? Otro, estrato socioeconómico. Entonces, ¿qué tipo de estrato? Uno puede decir, listo, la Universidad Mariana, institución privada. Entonces allá van los que tienen bastante dinero. Y muchas veces es al contrario. Muchos de los estudiantes que tenemos tienen crédito con ICETEX, los papás tienen prestado, hipotecado la casa para que el estudiante estudie. Porque los que tienen de pronto ingresos o recursos suficientes, ¿cierto? Ellos lo que hacen es buscar una universidad que sea más cara en otra parte porque de pronto les alcanza. Entonces uno dice, bueno, aquí ya estamos hablando de estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, y de pronto 4, bueno, 4. Y puede ser hasta 1, porque hay personas que vienen, que no son de aquí. Y si uno hace un sondeo, dice, miren qué interesante cuántos estudiantes que vienen de afuera. Tenemos muchos estudiantes del Putumayo. ¿Y por qué no vamos a hacer una publicidad al Putumayo? Solo estamos esperando que de pronto alguno por allá le comentó un primo, un amigo, un tío, que acá en la universidad hay mecatrónica. Deberíamos de ir allá a todos los colegios del Putumayo, ¿cómo se llama? Pautar con alguna emisora y darles esa información
para retraer gente del Putumayo, porque allá no hay. Ya tenemos muchos de los pueblos cercanos, pero ya algunos llegaron es por coincidencia o porque los papás le dijeron, hijito, bueno, te vas a graduar, entonces ahora mira qué hay, qué oportunidades. Váyase mi hijo a la Mariana, ella es bueno, chévere. Porque algunos lo toman como segunda opción, otros lo toman como primera opción. Dicen, no, es que mecatrónica hay en la Mariana y me quiero ir a la Mariana. Entonces llegan y dicen, listo, ¿qué hay? Ah, bueno, identifican como el portafolio, por eso uno al inicio les pregunta, bueno, ¿tú ya leíste? ¿Sabes qué es mecatrónica? ¿Sos consciente? O sea, ¿conoces el programa? ¿Para qué sirve un mecatrónico? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué pretendes? ¿Cierto? Y muchos tienen como ese común denominador. Ahora, esto significa hacer un ejercicio de segmentación del mercado. Cuando usted va a presentarlo, o sea, en esa identificación que ya se les pasará a ustedes una plantilla, lógicamente yo voy a poner segmento de mercado. Segmento. Y aquí lo que hacemos es identificar cuáles son las características. 1, 2, 3, 4 y demás. Pero cuando yo también estoy hablando de la segmentación, la identificación del mercado, yo también debo hacer un benchmarking, ¿cierto? ¿Y qué es ese benchmarking? Es la identificación de la competencia. Porque así como usted hace una matriz DOFA, para saber qué es lo bueno que usted tiene, también tiene que saber qué es lo malo. En el estudio de mercado lo que hacemos es identificar quién es mi cliente, o sea, qué características tiene, cómo se mueve, cómo piensa, qué hace, qué gustos tiene, qué relaciones tiene, ¿cierto? Usted debe saber cómo es ese comportamiento de la persona. Porque yo no puedo decir, es que mi estrategia o mi forma es generar un producto, no sé, pongamos un ejercicio de belleza. Pero si yo lo identifico, o sea, yo no voy a poner el negocio, el producto para un cliente, para un tipo de mercado, si yo sé que él no es el que lo consume. Sí, o puede ser el demandante, o sea, que tiene muchas ganas de comprarlo, pero él no lo va a adquirir. Entonces yo no podría ir a decirle a un niño de noveno, venga a estudiar mecatrónica. Porque de pronto el niño dice, sí, me gusta, chévere. ¿Y yo qué hice? Invertí plata en el docente para que vaya a hacer publicidad, invertí plata en el flyer, invertí plata. Y el estudiante sale de noveno y dice, no, yo ya no quiero estudiar nada. Porque pasa décimo y se da cuenta que su vocación es diferente. Pasa 11 y peor. Entonces yo lo que hice fue perder tiempo, recursos e inversión en el chico cuando estaba en noveno. Que en algunos puntos puede funcionar, sí, porque pues la orientación institucional o académica con la cual se está trabajando este estudiante va orientada como hacia ese nivel técnico. Entonces, porque tienen un técnico en electrónica, en mecánica industrial, en demás, entonces ahí sí me sirve. Pero de lo contrario no, ¿cierto? Entonces, ese es el problema que nosotros hacemos cuando no identificamos bien quién es nuestro segmento. Acá me dicen, no, mi segmento son las empresas, no sé, lácteas. Pero bueno, ¿qué tipo de empresa? Porque usted no puede llegar a decirle, yo le voy a vender aquí a la empresa más grande mi proyecto, porque yo sé que ellos tienen muchos recursos, mucho dinero y lo pueden comprar perfectamente. Pero si mi proyecto no se ajusta a las necesidades o a las capacidades con las cuales la empresa está funcionando, pues voy a perder mi tiempo. Yo tengo que identificar clientes que vayan como a la adquisición del producto, que es como llegar a venderle a un vegano un producto a base de carne, no te lo va a comprar, porque ese no es tu segmento. Y tú puedes decir, no, es que mi producto va orientado hacia las personas que tengan entre esta edad y esta edad, entre este rango de edades, entre este gusto, entre esa parte
digamos, de estratificación. Pero yo no puedo identificar, o sea, yo no puedo generalizar que esa muestra es representativa y que todos van a tener la misma aceptación, ¿cierto? Porque algunos van a tener unas tendencias, otros van a tener unas costumbres, otros van a tener una ideología, otros van a tener no sé, unos comportamientos muy diferentes y las empresas son iguales. Por eso usted cuando va a presentar su proyecto debe saber quién es su cliente. Primero, quién es su cliente. Segundo, y aquí lo van a describir, chicos, o sea, lo pueden hacer frente a una matriz, ponerlo en un Excel, escribirlo como ustedes quieran, van a poner cuál es su segmento de mercado, o sea, qué características tiene. Porque usted no lo va a vender aquí en la ciudad de Pasto. Su producto puede ir orientado y de pronto no lo puedo generalizar por organizaciones. Yo lo puedo generalizar para personas que sean, o sea, que hagan parte de la organización, o sea, gerentes. Entonces, si yo voy a vender una máquina que haga, que haga quesos, pues yo no se la voy a vender a los que trabajan en quesos. ¿Por qué? Porque el operario puede decir, uy, sí, qué interesante, a mí me gustaría tener esa máquina en la empresa, pero el que pone la plata y el que decide es el gerente. Entonces, mi segmento va orientado a ese tipo de personas, a ese tipo de clientes, ¿cierto? Posteriormente me voy hacia el benchmarking o hacia la parte de vigilancia tecnológica, de identificación de competencias. Y aquí yo puedo generar en este benchmarking una característica, o sea, voy a hacer una característica y hacer un desglose de la competencia. Y yo puedo tener en mi proyecto competencia tanto directa como competencia indirecta. ¿Quién es la competencia directa? Justamente las empresas que están prestando el servicio o el bien que usted lo está presentando. Entonces yo le digo a la Universidad Mariana, al programa de mecatrónica, bueno, ¿y quiénes van a ser nuestra competencia? Hagamos un proceso de vigilancia tecnológica. Y yo no puedo decir que todos los estudiantes de 11 son los que van a salir y van a entrar a la Mariana, a mecatrónica. Porque yo puedo decir, no, vamos a seleccionar los que les gusta la parte tecnológica. Excelente. Y puedo decir, listo, ¿cuál es mi competencia directa? Y yo hago, perdón, yo hago un ejercicio de vigilancia donde puedo identificar características de mi competidor. ¿Y cómo son esas características? Entonces, en ese caso, en el competidor yo voy a encontrar, por ejemplo, el lugar o la ubicación del cliente, producto o servicio que está ofertando, ¿cierto? Precio que se está generando, características que presenta el producto o el servicio o la empresa. Entre estas yo puedo mirar como el portafolio de productos y bueno, y qué otras características puedo manejar. O sea, yo lo puedo verificar. Entonces yo puedo decir, listo, competidores directos para ingeniería mecatrónica, ¿cuáles son? Pues aquí no lo tenemos, directo. Pues yo lo puedo asociar hacia la universidad con otras universidades de la región, pero a manera directa podría ser, no sé, ingeniería, a menos de que aquí hubiera la de Nariño, tuviera mecatrónica, pero no la tiene. Si la tuviera, ya se nos convierte en un competidor directo con el programa, porque el estudiante dice, llego a estudiar mecatrónica y cuál de las dos opciones tengo, ¿cierto? Que sería interesante que la universidad tenga mecatrónica, no ser los únicos. ¿Por qué? Porque van a llegar estudiantes a matricularse a mecatrónica. Y bueno, una por precio, allá es gratuito o no pagan mucho.
y se pueden presentar muchos estudiantes, ¿cierto? Se pueden presentar, no sé, pónganle unos 300, o así sea que se presenten unos 100. Sería buenísimo. ¿Por qué? Porque la Universidad de Nariño, ¿cierto? Al ser una institución, digamos, en este caso pública, que no tiene recursos, que no, pues, son de bajos recursos, les va a permitir acceso solamente a un porcentaje, o sea, a 30. Los otros que quedaron con las ganas de estudiar mecatrónica van a pasar o van a emigrar a la Mariana. Y entonces, al hacer ese ejercicio, ¿qué pasa? Aumenta la demanda. O sea, esto hace que muchas veces la competencia ayude a que la demanda incremente, ¿cierto? Entonces, eso en casos es favorable y en algunos casos es desfavorable. Pero entonces lo que nosotros vamos a hacer es identificar. Si no encontramos aquí en la región, ¿quién más tiene mecatrónica? Lo más cercano, pues la UNICONFECAUCA, pero esa es una institución, no es universidad, ¿cierto? Me voy más allá, tenemos la Autónoma de Occidente. Y entonces en la Autónoma de Occidente, ya, chévere, Cali, bacano, ¿cuánto cuesta? 7 millones el semestre. Entonces ya uno dice, no, ya mejor me quedo por acá. Esas serían como las características. Y si no, me voy hacia la competencia indirecta. Y la competencia indirecta, entonces ya podría decir, ah, es que acá tienen ingeniería mecánica, la autónoma. Tiene ingeniería electrónica, la de Nariño, la autónoma y el CESMA. Tenía ingeniería electrónica, la Antonio Nariño, que ahora es eso de mantenimiento electromecánico. Es una tecnología. Entonces miren que ya hay algunas alternativas. O el mismo SENA, está con la tecnología en mantenimiento mecatrónico, tecnología, bueno, algo así es. Miren que ya tenemos ahí entonces algunas alternativas que me están generando, que son el pasto, que tienen ese producto o ese servicio, que tienen un precio más bajo o casi igual que su portafolio. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Cómo se está comportando? Entonces, este ejercicio del benchmarking, ustedes lo tienen que hacer. O sea, vamos, ya saben, tenemos que identificar segmento de mercado, tenemos que identificar el benchmarking, o sea, quiénes son nuestros competidores, qué tipo de productos están ofertando. O sea, ese es un ejercicio que se conoce como hacer un proceso de vigilancia tecnológica. Verificar, vigilar en el entorno qué es lo que hay. Porque miren que hasta ustedes mismos se van a encontrar que van a hacer su propia competencia. O sea, yo no puedo decir, si voy a ofertar mis servicios como ingeniero mecatrónico, ¿quién va a ser mi competencia? Pues mi compañero, el que está al lado mío. Él va a ser mi propia competencia porque él también puede postularse en una empresa en hacer o prestar un servicio o parecido o similar. Entonces ahí tenemos que identificar. Entonces una vez que nosotros hacemos estas características, ahí solamente hemos identificado. Posteriormente yo voy a desarrollar el ejercicio de la investigación. Necesito de hacer una investigación de mercado. ¿Cuál es el objetivo de esa investigación? Algunas personas ya hablan, o algunos autores dicen que ya no hay que esforzarse tanto en desarrollar este tipo de acciones dentro de un plan de negocio, porque pues ya es ir hacia o sea, como dicen, vamos al punto, vamos al grano. Pero pues yo también tengo que tener una noción general de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y esa identificación del mercado a mí me va a permitir identificar esa cantidad que yo estoy necesitando o que tengo como esa duda. O sea, de decir, bueno, mi producto es desarrollar una máquina que pueda arrullar a bebés. Excelente. Pero ahora yo necesito saber, bueno, ¿cuántas máquinas será que yo voy a vender?
o cuántos servicios voy a prestar, ¿cierto? Si yo desconozco esta característica, pues no puedo proyectar un plan de negocios, porque recuerden que le decía que este plan de negocios como documento me permite proyectar el ingreso de una empresa en un corto, mediano y largo plazo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar, a identificar esa cantidad mediante un instrumento de recolección de información. ¿Y cómo hacemos esa recolección de información? Ustedes saben que tenemos dos métodos. Unas fuentes de información primarias, ¿cierto? Y unas fuentes de información secundarias. Las primarias, bueno, si yo hablo desde las secundarias, en primer lugar, las secundarias cuando yo estoy tomando información a partir de terceros. O sea, preguntarle, no sé, yo le puedo preguntar a Freddy. Freddy, vos que sos profesor allá en el INEM, decime cuántos estudiantes les interesaría estudiar mecatrónica. Y él podría decirme, bueno, yo como que les había preguntado y me dicen que unos de cada 20 estudiantes, a 7 les interesaría estudiar. Excelente. Pero pues esa información secundaria no es tan confiable como la que yo pueda recopilar en el momento. Entonces, yo necesito adquirir un instrumento para hacer ese proceso de adquisición de información de manera primaria. ¿Y a quién se la voy a aplicar ese instrumento? Pues lógicamente lo voy a aplicar a la famosa muestra, que la vez anterior la habíamos aplicado, la habíamos visto, ¿cierto? Entonces, esta muestra hace parte como de ese ejercicio de segmentación. Entonces yo digo, listo, mis clientes son estudiantes entre los 17 y los 19 años, que son de grado 11, que viven en un estrato entre 2 y 4, que están en colegios privados y públicos de la ciudad, ¿cierto? Que tienen una tendencia, bueno, hacia la parte de los videojuegos, que les gusta la electrónica, que les gusta la tecnología y demás. Como yo ya tengo una segmentación, yo aquí con esto podría saber en Pasto cuántos hay, o sea, cuál es la población que tiene esas características. Y como yo ya identifico que esa población es muy grande, pues aquí hago un ejercicio de muestreo, que ya les había dicho que ese muestreo debe ser de tres formas, o puede ser aleatorio, puede ser simple, o puede ser estratificado, puede ser sistematizado. Ese muestreo que yo voy a trabajar lo voy a utilizar a través de esa fórmula que habíamos mirado, que era n es igual a n por z al cuadrado por p por q sobre n menos 1 por e más z por p por q, ¿cierto? Siendo z 1.95, el error el 0.05 de error. Aquí vamos a manejar una probabilidad de éxito del 0.5, una probabilidad de fracaso del 0.5, ¿cierto? Y n-1 pues va a ser la población menos esto. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos. Una fórmula de muestreo, ¿cierto? Aleatorio simple. Entonces yo digo, de todos estos estudiantes que yo había identificado o de todas estas empresas que hay en la ciudad de Pasto, porque si me dice el señor Pérez y señor Saavedra que van a trabajar lo de la máquina para hacer elaboración de quesos, pues usted tiene que saber cuántas empresas hay en la ciudad, no en la ciudad, en el departamento. Entonces le dice que en el departamento usted encuentra empresas lácteas según esa base de datos. Ven, me olvidé, ahora la subo, aquí la voy a poner base de datos. De esa base de datos usted encuentra una población de pongámosle unas
300 empresas en el departamento que son lácteas, que son microempresas, que no son empresas grandes o que son empresarios, pues yo no voy a hacerles a los 300, yo hago esta fórmula, se la aplico, 300 por z al cuadrado por p por q sobre 299 por 0.05 más esta situación, y resulta que aquí me dice que son 42. Esa es mi muestra. Ese es el valor de instrumentos que yo debo aplicar. Ahora, esa encuesta o esos instrumentos yo los puedo hacer, ahora como ya estamos hablando de la virtualidad, pues usted lo puede trabajar de manera digital. Es un formulario en la cual usted puede decirle o hacer unas orientaciones, o sea, ese instrumento me permite verificar aceptación de un producto, ¿cierto? Puedo hacer un proceso de orientación o puedo hacer un proceso de motivación. Y con esto yo puedo identificar unas características importantes en el ejercicio. Entonces, para desarrollar ese instrumento, ustedes van a tener que desarrollar unas características, que van a ser unas preguntas o un instrumento que van a tener unas condiciones. Entonces, vamos hacia la parte de verificar la aceptación. Podría ser de consumo, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? Usted podría decir en ese instrumento, bueno, al inicio del instrumento tengo que tener un objetivo. Entonces, el objetivo del instrumento, determinar la cantidad de clientes potenciales para la compra o la adquisición del producto de, ¿cómo se llama? La máquina coaguladora de leche. Ah, perfecto. Primera, voy hacia la parte del consumo. En este instrumento usted puede trabajar preguntas que son abiertas o preguntas cerradas o preguntas orientadoras o preguntas que me llevan, o sea, preguntas que me pueden generar como información adicional de qué es lo que quiere el cliente o en este caso. Por eso se conoce como un estudio de mercado, o una investigación o estudio de mercado, o el ejercicio del mercadeo, pues prácticamente. Porque no estamos ofertando todavía el producto, estamos conociendo quién va a ser mi cliente y cuáles son esas características. Entonces, en consumo, pues usted diría, dos preguntas, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ejemplo, ustedes del instrumento que lo van a hacer, van a formular un instrumento, debería decir, listo, usted consume, usted utiliza maquinaria agroindustrial para la producción de quesos, ¿sí o no? Usted necesita o usted utiliza un servicio de mantenimiento para equipos de pesaje, ¿sí o no? Usted, o sea, yo lo estoy orientando es para ver si él lo hace o no lo hace. Si lo hace, perfecto. Porque si él ya lo está haciendo, ya tiene, digamos, en este caso, una empresa con la cual él está utilizando el servicio. Que esta empresa se me va a convertir en mi competidor, pero además yo también puedo entrar a ese proceso en quitarle ese mercado. Entonces, por este lado sería interesante conocer. Y si no lo tiene, yo tendría que preguntarle el por qué no lo tiene. ¿Te gustaría estudiar ingeniería mecatrónica? Sí. O de pronto no. Bueno, ¿por qué? Tengo dos opciones. No, porque me gusta la medicina. O no lo puedo, no quisiera estudiar, ¿cierto? Porque no tengo los recursos. Pero es que aquí yo estoy preguntando en bueno, aceptación o de consumo.
Segundo, forma de consumo podría ser, o tipos o características del consumo. Ah, usted tiene maquinaria, sí. ¿Dónde la compra? ¿Dónde la adquiere? ¿O con quién la adquiere? ¿Usted le gusta estudiar ingeniería mecatrónica? Sí. Bueno, ¿dónde le gustaría estudiar? ¿O cómo le gustaría estudiar? ¿Cuál sería la forma de estudio? ¿Le gustaría estudiar de manera virtual o presencial? ¿O yo puedo llevarlo directamente no hacia el programa, sino hacerle un poco más general? O sea, yo podría llegar a un estudiante y abordarlo y decirle, ¿te piensas estudiar una carrera universitaria? Sí, lógico. Pero hay unos que pueden decir no. Ahora, voy un poco más adentro. Le digo, de aquí, ¿a quién le interesa, cierto? Estudiar ingenierías. ¿O quién ha pensado estudiar ingenierías? Entonces yo ya puedo identificar quién está orientado a estudiar la ingeniería. Porque yo no puedo llegar a alguien y decirle, venga, lléneme esta encuesta que tiene que ver con mecatrónica, con tecnología, y me va a decir, no, es que yo quiero estudiar es derecho, o yo quiero estudiar enfermería. Entonces ahí estoy perdiendo el tiempo en hacer ese tipo de documentación. Entonces yo tengo que decir, bueno, tipo de consumo, forma de consumo, ¿cierto? Frecuencia de consumo, o sea, cada cuánto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de aquí yo puedo cuantificar entonces quién es mi demandante de ese producto, porque podría ser que en esta forma de consumo yo identifique que muchas personas o muchas empresas sí adquieren un servicio de mantenimiento. Y entonces yo por acá le podría decir, ¿estaría usted interesado en adquirir un sistema de mantenimiento, no sé, y de calibración de una empresa nariñense? Y ahí es donde él me va a decir sí o me podría decir no. O sea, él podría decir que sí está haciendo mantenimiento, pero que no me interesa trabajar con una empresa nariñense. O podría decir, sí lo estoy tomando y si hay nariñense, pues sé que lo nuestro es mejor. Ah, lógico, entonces venga, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque esto de la frecuencia, otras, voy a colocar precios, 5, presentación del producto, permite que yo tenga información de qué es lo que quiere el cliente. Entonces yo le digo, listo, ¿usted estaría dispuesto a utilizar un servicio de una empresa de mantenimiento mecatrónico de una empresa nariñense? Sí. Bueno, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? O podría decirle qué áreas de trabajo usted necesita. O usted presenta maquinaria industrial, ¿cada cuánto hace procesos de mantenimiento, frecuencias? ¿Cuánto paga por esos servicios de mantenimiento? ¿Cómo es el ejercicio, la forma de los procesos de mantenimiento que usted está pagando, ¿cierto? ¿Cada cuánto se los hacen? ¿Qué tipo de mantenimiento lo están desarrollando? ¿Tiene usted un programa de mantenimiento? ¿Quién se lo ha realizado? En los últimos 3 años, ¿cuántas veces le ha fallado una máquina? ¿Por qué? Entonces, miren cómo yo puedo estar orientando al cliente hacia la adquisición de mi producto. Ahora, otro ejercicio muy puntual que creo que de pronto lo va a manejar esta parte Valentina. Entonces ella dice, bueno, mi producto, si voy a hacer algo de género, pues yo no me voy a orientar a preguntarle a jóvenes a hombres que quieran ingresar. No, yo me voy como hacia la parte de la parte del género femenino, por ejemplo. Entonces, mis preguntas son, ¿usted en algún momento se ha sentido, no sé, rechazada o vulnerada sus condiciones
como por ser mujer, una pregunta así, o usted piensa que la universidad escoge en un proceso de selección hombres o mujeres o tiene en cuenta la sexualidad para poder ingresar a la institución. ¿Qué universidades usted conoce que tengan procesos de inclusión? ¿Qué universidades hacen acercamiento o le gustaría que la universidad haga un acercamiento hacia un proceso de vinculación hacia la educación superior, utilizando, no sé, herramientas tecnológicas, pedagógicas, algo así que usted tenga como esa característica, o no sé, el objetivo del proyecto puede ser que las personas que sientan que tienen o sea, que se les vulnera algún derecho o personas que se sientan discriminadas, o sea, tengan como una preferencia para ingresar a la institución. Ejemplo, la universidad, no sé, de X, ¿cierto? Ellos dicen, bueno, por ser afrodescendiente tienen unos cupos, por ser de comunidades indígenas tienen otros cupos, por ser de víctimas de violencia tienen otros cupos, por ser, no sé, desmovilizados tienen otros. Así mismo debería hacerse. O sea, miren cómo yo puedo con un instrumento adquirir esa información de tal manera que ese instrumento que yo lo estoy aplicando va a ser de la muestra y como la muestra es representativa, pues ese instrumento me va a arrojar, ¿cierto? Datos importantes que bueno, yo los puedo trabajar de manera porcentual. Entonces yo con esto ya puedo identificar cantidades. Ejemplo, si habíamos dicho 42 empresarios, de esos 42 empresarios me dicen que estaría dispuesto a obtener un servicio de, ejemplo, lavandería de lavandería o de lavandería y de desinfección, ¿cierto? Desinfección de, ¿qué se podría decir? De equipos electrónicos, no sé, puede ser pues, por cuestión de mantenimiento, lógicamente. Entonces, ellos me van a decir, sí, el 80%, no, el 20%. ¿Esto a qué me lleva? A que yo puedo saber que el 40%, ¿cierto? 8 por 4, 32, serían casi 33.6 si no estoy mal. O sea, yo podría decir perfectamente que 34, o bueno, dejémoslo en 33 personas me dicen que sí. Y el resto, los 9, me dijeron que no. Ahora, como esto es una muestra representativa de todos los que estamos analizando, pues yo podría percibir o podría hacer un ejercicio de decir, de esa población que eran, no sé, 300 empresas, pues el 80%, o sea, 240, son posibles clientes. O sea, yo podría ofertarles perfectamente a 240 empresas que tienen maquinaria agroindustrial o maquinaria mecatrónica para hacer esos procesos de mantenimiento o de venta, ¿cierto? Pero lógicamente yo a estos 420 no puedo venderles. ¿Por qué? Porque es un mercado muy amplio. Entonces, de este segmento o de este total, pues lógicamente yo puedo trabajar un 15%. Entonces yo hago el 15% de esto, aproximadamente van a ser como 30. Ahora, como en el estudio de mercado, en ese estudio que yo había planteado de mercado, me había arrojado que la frecuencia de ellos en hacer mantenimientos es cada mes. Entonces yo puedo identificar que perfectamente yo podría abordar
¿cierto? Yo podría dividirlo por segmentos para que estos sean unos clientes, no sé, durante un año. Y entonces yo digo, cada mes dividámoslo y podemos proyectar. Pues si son los 30, perdón, en este caso estamos hablando de 30 que son mensuales siempre. Entonces, si es de esos, si es mantenimiento, lógico, ¿no? Mantenimiento. Si son 30 personas, o sea, yo necesito hacer un mantenimiento de 30 empresas cada mes. Ahora, esos 30 de cada mes, perdón, Evan, silencio. De estos 30 que yo estoy trabajando cada mes, ¿cierto? Lo que yo debo conocer es el valor. Y entonces yo ya puedo justificar el valor por la cantidad, cuáles van a ser los ingresos que se proyectan, ¿cierto? Para cada mes. Esto es fácil, porque yo ya sé, si yo ya sé cuánto voy a ganar al mes, ya puedo saber al año. Y puedo tener un índice de crecimiento, o sea, cada año, puede ser cada año o de pronto cada mes, y yo verifico si esto se me ajusta, o sea, estos porcentajes se van ajustando ¿a quién? Se van ajustando es dependiendo de el valor de los precios, en este caso, perdón, del costo unitario variable. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar cuánto, o sea, cuánto es lo que estoy invirtiendo para hacer mi proyecto y cuánto lo voy a estar ofertando. Entonces, bueno, ¿cuánto usted dice que cuesta hacer un mantenimiento? Entonces, listo, mi mantenimiento cuesta tanto, pero como aparte tengo otros costos que son unos gastos no operacionales, usted también tiene que, no sé, si se va a tener la proyección de crear su propia empresa, necesita, si va a poner o sea, si va a pagar el arrendo, si va a pagar. Entonces, esto me va llevando como en el ejercicio, el desarrollo. Entonces, en primer lugar ya conocemos como la cantidad, ¿cierto? De esto. O sea, ya sabemos que el estudio de mercado me puede dar información pertinente para el desarrollo de mi proyecto. Después de este ejercicio de la investigación de mercado, nosotros pasamos a trabajar la ficha técnica, dentro de este caso, del producto. ¿Qué es una ficha técnica? Pues la ficha técnica es identificar como las características que posee el proyecto o el producto en este caso. Entonces usted ahorita me va a decir, porque el objetivo es construir o desarrollar desarrollar una empresa o crear una empresa que desarrolle maquinaria agroindustrial, en este caso para la generación de elaboración de quesos, para medianos empresarios. Entonces yo le digo, listo, dígame cuáles son las características del producto. Entonces unos ya lo tienen avanzado. Entonces usted puede decir características desde la parte estructural, desde la parte física, desde la parte química, ¿cierto? Desde la estructura del servicio o la forma en cómo cómo se realiza. O sea, ¿qué tiene su proyecto que va hacia esa cadena de valor? ¿Cierto? ¿Qué tiene de importante, qué tiene de representativo el proyecto para que esto se me pueda cumplir? Y ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar ese ejercicio de la cadena de valor. Entonces hacemos segmentación, ¿cierto? Aquí lo ponemos. Segmentación, identificación de la muestra, hacemos hacemos el instrumento, hacemos lógicamente pues la aplicación y de aquí sacamos
bueno, hacemos las cantidades, o sea, ya tenemos el resultado del instrumento y posteriormente hacemos la ficha técnica del producto. Entonces usted va a identificar qué características tiene, tanto físicas, químicas. Estoy compartiendo. Esa sería como la ficha técnica de mi producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Perdón, aquí esta no es esta. Entonces, nombre del producto o del servicio. Usted pues simplemente ya lo va a nombrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a trabajar? ¿Qué tipo cuál es la descripción? Pues esto usted la podría mencionar rápidamente, cuál es la descripción, cuáles son las aplicaciones o los usos potenciales que tiene su proyecto. O sea, ¿qué tiene de novedoso su proyecto para que el cliente lo adquiera? Además de esto, yo voy a mirar es unas aplicaciones o usos potenciales. O sea, ¿cuál es el uso potencial que tiene su proyecto para que éste pueda funcionar? ¿Cuál es ese atributo técnico que él tiene? O sea, en cuestión de uso, de tamaño, de efectividad, de relevancia, de certificación. O sea, ¿por qué a usted lo tienen que escoger? Porque si usted como cliente, que esto es lo que uno hace perfectamente cuando hace una socialización de su proyecto, dice, bueno, voy a ofertar este producto. Mi producto tiene esta característica, no sé, este. Aquí me dicen, profe, mi empresa se va a encargar de hacer portacelulares, miren, en PLA o en ABS, ¿cómo se llama esto? En impresión 3D. Excelente. Este es mi producto. ¿Qué tiene? Es un portacelular que tiene con diferentes formas, animados, personalizados, con nombres, en una forma de presentación completa, ¿cierto? Resistente, sirve como para adorno, o sea, y las personas que tengan como ese gusto, pues lo van a pedir. ¿Cuál es la aplicación? Entonces yo podría decir que sí, que este sirve para colocar el celular perfectamente y pues es algo novedoso, ¿cierto? Se está utilizando esto de la economía naranja, la economía circular, estamos utilizando las nuevas tecnologías. El costo no tiene peso, es animado, o sea, yo podría decir cuántas personas o todas las personas tienen celulares, o a quién no le gustaría tener aquí, no sé, diferentes figuras, dependiendo de los estilos, gustos, necesidades, lo que yo les decía, ¿cierto? Y entonces ya, yo lo que le doy son esas características o esos atributos para que la gente lo compre. ¿Cierto? Y uno dice, ah, qué chévere, vení, yo quiero uno de estos para que usted lo pueda tener. Y entonces esto es lo que hacemos nosotros cuando hacen ustedes la ficha técnica del producto. A otros pueden llevarse hacia otras orientaciones, o sea, ya dicen, le dicen el peso, las especificaciones, el tipo de conexión que está utilizando, tipo de motor que se está generando, o si va a decir del tipo de servicio, cuánto dura el servicio, ¿sí? O sea, ahí es donde uno se empieza a trabajar en el proceso de ¿qué es? De mercadeo. Y el otro ejercicio que nosotros miramos, o sea, para poderles identificar, aquí tengo como la parte a ver, liberar espacio, ¿qué será? Bueno, ahorita miramos. Entonces, esto me permite identificar, esto es como una tabla que ustedes pueden observar.